Hola amigos de Tangente de Cultura, les saluda nuevamente Juan Pablo Dardón en este segmento en el cual nos metemos pues, al mundo de las artes, de la cultura, de qué está sucediendo en el país a través del arte. Pues hoy salimos, si se pueden dar cuenta, salimos del estudio y estamos de visita en la sede de Catafixia Editores, que de hecho la librería pues tiene el nombre, el homónimo, Catafixia. Estamos acá en compañía de Luis y de Carmen. Hola, gracias por tenernos acá al equipo de Catafixia. Yo sé que en un espacio tan reducido meter a 50 personas es bastante difícil, pero gracias por el esfuerzo. Una alegría verte la cara, verle la cara aquí al pueblo que hace posible Tangente. ¿Verdad? Es siempre estimulante recibirles y poder platicar. Claro, gracias. Gracias, de verdad, siempre es rico platicar, contar qué somos, qué hacemos, dónde estamos y platicar con vos, pues no se diga, así que gracias por el espacio. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a diseccionar este proyecto que hay una diferencia, o sea, yo les digo, yo como les había platicado por teléfono varias veces y felicitado por el espacio de Catafixia, que qué bonito se ve, que qué chilero, que qué bonitas actividades, pero es muy distinto verlo en redes sociales que venir al espacio físico, o sea, esto te transmite una aura totalmente distinta, ya, o sea, te das cuenta que es una librería pues mediana, o sea, no es tan pequeña, pero tampoco es gigante, sin embargo el espacio acá es tan acogedor, tan amplio, tan fresco, que pues que no dan ganas de irse, máxime cuando sabemos que ya va siendo hora de mediodía. Que ya es lícito. Que ya es lícito proceder. Pues bueno, cuéntenos un poco, o sea, al final, ¿cómo es que inicia este proyecto? O sea, Catafixia Editores es una editorial que ha estado ocupada durante, más de una década de estar publicando libros y títulos relacionados a la literatura, y que ahora pegan el brinco para tener un espacio físico. ¿Cómo nace esto? Mira, hay que empezar diciendo que estamos literalmente en un punto neurálgico, central, muy condensado, diría yo, de la ciudad de Guatemala. Ese es un gran privilegio que tenemos y creo que por eso nos animamos a abrir un espacio, abrir la puerta, construir una casa y abrir la puerta a la gente, luego de pues casi 14 años de estar publicando libros, de estar poniendo historias, poemas, ideas en las manos de un montón de personas. Creímos que era necesario, urgente diría yo, tener un espacio para que toda esa gente pudiera confluir y pudiera conversar. Yo creo que uno de los ejes que nos hicieron dar el salto era, sí, necesitamos lugares de encuentro, ¿verdad? Lugares de encuentro alrededor, qué mejor, alrededor de la cultura, de las ideas, de los libros, y pues tuvimos la inmensa fortuna de que este espacio que hoy nos acoge, que estuvo cerrado literalmente durante 15 años, este local, que se abriera a todas esas conversaciones, a todos los libros, las historias, los personajes que están aquí llenando estas estanterías. Bueno. Ok, ¿cómo es que encuentran el local, Carmen? Bueno, la verdad que el local, desde que estaba cerrado y abandonado, nos parecía ya una chulada. O sea, la puerta, las vitrinas, que se veía que habían tenido buenas épocas, estaban ahí cerradas, pero era una cosa muy hermosa. Y la verdad es que fue el puro pálpito de pasar enfrente, de estar enfrente. Había acá una sala de té que se llamaba Carabazar. Y ahí fue cuando lo vimos más detenidamente y dijimos, pues chica, esto sería ideal tenerlo como una sede de Catafixia, porque nosotros existimos desde hace 14 años y desde hace 14 años de alguna forma los lectores, la gente que nos conoce nos ha demandado un espacio, así como dónde están, a dónde podemos ir a visitarlos, y nosotros pues no, pues nuestra computadora y nosotros solitos y nuestra alma. Entonces como que siempre era una cuestión de correspondencia, de necesidades, de tener un lugar, y de que la gente quería tener un lugar también, y aparte ver este lugar cerrado, pero con un potencial enorme, nos estimulaba mucho. Entonces alguna vez pusimos una foto en redes sociales, preguntamos que quién era el dueño, que no sé qué, de eso hace 7 años,
Okay. Ajá, o sea que la primera vez que nosotros entramos a este espacio fue hace 7 años, cuando estaba pues en franco abandono. Había un problema y había una cuestión por la que los dueños no habían podido entrar a hacerlo utilizable. Afortunadamente dimos con los dueños. Un amigo de Luis de la infancia era uno de los dueños, así que fue una maravilla, una casualidad. Esas coincidencias, increíble, hermano. Sí. Y sin embargo, tenía que ser. Claro, y sin embargo no fue puede inmediato, hacer de otra ¿ah? manera, ¿no? No fue inmediato, como pasan las grandes cosas también. Claro, o sea, claro, tienen sí. que gestarse. Y entonces hace 7 años empezó la idea de habitar este espacio, pero fue hasta el año pasado que ya se hizo habitable, digamos. Nos preguntaron si aún nos interesaba. Sí, nos interesaba. Sí. Bueno, yo no dije sí tan rápido, o sea, yo estaba muy asustada. Costó convencerla. Sí, la verdad es que yo estaba muy asustada de lo que nos íbamos a meter, pero afortunadamente al final dije que sí, y pues aquí estamos. ¿Y cómo va el susto? Transformándose, agarrando diferentes caras. Sí, ¿no? Seguro. Sí. Y sucede, digamos, con Catafixia, como con muchos otros proyectos, cuando se habla de literatura, la literatura es un fenómeno personal, es un fenómeno en solitario, ¿no? Cuando nos acercamos a los libros, nos acercamos a la experiencia del autor y el lector reviviéndola constantemente. Pero siempre es necesario platicarlo, siempre es necesario decirlo. Y de hecho, las veces que nos hemos juntado, pues no solo con ustedes, con otros distintos amigos, platicamos de qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos viviendo, un nuevo autor que va apareciendo. Y esto es, a raíz de esa necesidad, entiendo, es que nace Catafixia, ¿no? Totalmente. Y fíjate, yo creo que la literatura está llena de paradojas, una de las cuales es la que mencionaste, digamos, parte de un ejercicio absolutamente personal, individual, solitario, pero me parece que para realizarse y para suceder, necesita también de lo comunitario y de generar vasos, ¿verdad? Comunicantes entre autor y público. Yo creo que también los libros tienen una cosa fundamental, y es que no son meros objetos decorativos, no son por más que son hermosos, no son, seguro, no están ahí nomás para decorar, sino creo yo que enriquecen muchísimo la lectura que uno tiene del mundo, la experiencia que uno tiene del mundo. Y en ese sentido, pues cada personaje, cada historia, cada poema, cada ensayo que lees, te va construyendo como persona. Uh-huh. Y en ese sentido creo yo que una de las intenciones que hemos tenido, tanto como editores, ahora como libreros y como escritores también, ha sido eso, ¿verdad? Generar circuitos, generar espacios y oportunidades para que ese enriquecimiento del mundo individual en cada lector suceda. ¿Por qué? Porque mientras más lectores bien construidos haya, pues la comunidad gana, ¿verdad? Total. En conversación, en profundidad, en riqueza de la experiencia de estar vivo, ¿verdad? No, total, o sea, y acabas de mencionar algo muy importante, o sea, logran la triada perfecta. Es decir, yo los conozco a ustedes como autores, ya, como poetas, como escritores. Luego, como escritores, encuentran la necesidad y un vacío en la parte editorial. Uh-huh. Y a partir de eso, pues surge Catafixia, ¿no? Sí. Luego, como editores y escritores al mismo tiempo, encuentran la necesidad de tener un espacio de convergencia. Nace la librería Catafixia. ¿Qué viene ahora, Carmen? Primero caer ya en suelo, ya en algo sólido. La verdad es que no hemos dejado de empezar. Eso está bonito, sí. No hemos dejado de empezar. Y yo te diría que con la librería, pero la verdad es que desde siempre, desde siempre no hemos dejado de empezar. Una cosa que a nosotros nos interesa mucho es no solo mantener el ejercicio de la escritura, sino que sea claramente lo que más nos mueve, ¿verdad? Uh-huh. Porque por eso entramos a este mundo. Claro. Eso es lo que más nos importa. Estamos convencidos de que el ejercicio de la escritura es un deber, ¿verdad? Es un oficio. Si te tocó, tenés que hacerle caso, porque si no, sí estás haciendo todo lo contrario de lo que deberías estar haciendo. Pero claro que después, en países como Guatemala, que necesitan
inventarse sus estructuras constantemente, ¿verdad? De formas autónomas, de formas libres, de formas independientes. Pues los escritores regularmente estamos llamados a construir estos otros espacios. Entonces siempre van a haber necesidades. Ponerle nosotros ahorita, yo te diría, tenemos ya el espacio, hagamos de cuenta que esto ya está súper establecido, que ya lo está, pero que digamos que ya llegamos a un punto de estabilidad total con la librería, con la editorial, incluso con la escritura, pues que hacen falta muchísimas cosas. De hecho, el periodismo cultural es una de las cosas más ausentes, por lo cual celebro mucho que estés llevando a cabo este trabajo en Tangente, porque siempre ha sido una necesidad muy grande y sobre todo una injusticia con la grandísima producción de arte que hay en el país. Total. Y que no está teniendo una resonancia a partir de contarle a la sociedad que lo produce. O sea, ahí estamos perdiendo una cosa grande. Hay un barranco en medio entre lo que se hace y la sociedad que lo provoca. Eso. Y segundo, que es de una naturaleza política muy fuerte toda esta comunicación, no solo la creación del arte, sino la misma comunicación. Entonces, para el tipo de país que nosotros somos, poner atención al registro de nuestra palabra, de nuestros signos, de nuestros símbolos estéticos y de pensamiento, no solo estaría bien, es una urgencia. Sí, y creo que hay algo muy importante. Esto ha sido sujeto de discusión múltiples veces, o sea, lo hemos discutido con ustedes, con muchos amigos, con amigos del extranjero, o sea, y este es un tema latente en el ambiente cultural. Cuando eres artista, cuando sos escritor, cuando te dedicas a algún tipo de arte, no solamente se trata del arte por el arte, sino que eso también tiene un impacto y un nacimiento político, social, económico. Y por lo tanto, ustedes pegaron el brinco de no solamente dar esa discusión, plantear el problema, sino emprender en la empresa cultural. O sea, entonces, no solamente están generando espacio, están generando diálogo, sino que, en cierto modo, ahora también están generando trabajo, están generando impuestos, son parte de la movilidad económica del país. Y bueno, viene la pregunta obligada. ¿Qué tan difícil es eso? O sea, si es difícil en la parte de un emprendedor que puede poner lo que sea, una venta de tenis, una tienda, una empresa, una industria, pues generarlo desde la parte de cultura, cuando se ha menospreciado tanto como tú lo dijiste. ¿Cómo va la cosa? O sea, ¿cuál fue el pensamiento detrás de esto, de que de verdad nos vamos a meter a una deuda, porque estoy seguro que esto no se genera así del aire, sino que hay que invertir, ¿no? Entonces, ¿cómo les ha ido con la parte económica de emprendedores y empresarios culturales? Mira, yo creo que hay varias premisas por ahí que están en el origen, pero una de las que discutimos mucho hace poco más de un año, que era que estábamos como empezando a gestar esto, era, bueno, el problema, creo yo, de la cultura en Guatemala no es tanto de demanda, sino de oferta, ¿verdad? Si vos pones estímulos sobre la mesa, la gente reacciona, y eso lo hemos podido constatar fehacientemente desde el inicio. Entonces, claro, necesitas pues un poco de valentía, mucho de fortuna y también de acompañamiento para que podás poner más cosas sobre la mesa y que eso genere la reacción. Claro. Y ponerle, yo creo que fue un salto de fe, ¿verdad? Desde luego, pero que al fin de cuentas como que se ve realizado cuando abrís la puerta y empieza a entrar gente. Claro. Y algo que hemos sentido con este espacio, y eso es bien importante, es que sí está tan bien ubicado. Digo, estás más en el centro imposible, eso es lo que lo pongas en la fuente de la plaza. Rompes una burbuja. Por aquí pasa una enorme cantidad de gente tan distinta, tan diversa, que probablemente no estaría pensando en comprarse un libro, que no estaría pensando en ver una exposición, meterse en una conversación, una presentación de un libro, qué sé yo, y que por el hecho de que la oferta esté ahí, presente y visible,
se genera el contacto. Y entonces, en ese sentido, pues sí hemos visto cómo desde que abrimos la puerta el 7 de diciembre del 2022... Fecha cabalística, ¿eh? Fecha cabalística. Vamos a tener un aniversario de 2 días, porque el 7 hicimos un evento y el 8, ¡qué alegre! El mal y el bien, ¡Qué alegre! ya fue nuestro primer día abiertos. Creo que, ¿qué estaba hablando? Se me fue el... O sea, solo empezamos a hablar de fiesta. O sea, al final de cuentas, emprender en el tema de cultura genera nuevas habilidades. Lo que es que justamente es que no es difícil emprender en tema de cultura, claro que sí, pero en todo es difícil. Sí. Y la verdad es que nosotros no podemos decir que es más difícil que otras cosas, porque justamente desde el principio hemos tenido una recepción clara, contundente. Por ejemplo, Feria Internacional del Libro Filgua, que nosotros estamos ahí desde que empezó la editorial en el año 2010, la densidad de población que nosotros atendíamos de lectores, digamos, comparada con la de 2023, sí, es ridículamente diferente, ¿va? Claro, siempre hubo un grupo lector, siempre hubo un grupo objetivo y al que atendíamos inmediatamente, pero la forma en que ha crecido... Y hay un público cautivo, es decir, o sea, Catafixia como marca... tiene su fanbase bien fuerte, ¿no? O sea, y no solamente desde la parte nacional, sino de la parte internacional. O sea, ¿qué comentario les han traído la creación de la librería a nivel internacional? Primero, a nivel regional es súper importante, fíjate, y es una cosa que a nosotros nos sorprende a otro nivel. Nos sorprende no lo porque previmos. No teníamos idea que, por ejemplo, iba a venir gente de El Salvador a decir, es que supimos que abrió Catafixia, entonces venimos. Y gente de Costa Rica y de Honduras. ¡Qué buenísimo! O sea, es un fenómeno. Claro, mira, librerías como Sofos, ¿verdad? O sea, que son bien, que Sofos es una librería súper importante, por supuesto que es un punto de atracción para toda Centroamérica, porque una librería con esas características específicas creo que no hay en el resto del Istmo. Sin duda. Y entonces sí es como un imán, ¿verdad? Entonces nosotros, al nacer también acá en Ciudad de Guate, la verdad es que nos sumamos a ese punto de atracción para la región. Entonces... Dos cosas sorprendentes. Primero, lo importante que es para Centroamérica que haya abierto el espacio. Y segundo, la cantidad de gente extranjera que viene no solo del continente, sino del mundo, me atrevería yo a decir, a buscar, ¿verdad? A buscar cosas sobre Guatemala. Pero, por supuesto que nos alegra y nos enorgullece ser un punto de búsqueda para las personas, que está en el centro de la ciudad, que está accesible, pero sobre todo nos estimula y nos entusiasma la cantidad de lectores guatemaltecos que siguen creciendo y que siguen buscando desesperadamente, como si no hubiera futuro, libros para explicarse cosas. Hay una cosa importante que quisiera agregar a esto, y es que abrimos en diciembre, y de entonces para acá, es decir, 9 meses, un poco más, en este mismo cuadrante se han abierto espacios que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con los libros, y lo cual nos hace pensar que estamos ante un fenómeno social mayor, ¿verdad? Digamos, no es únicamente la voluntad y la intención y la gana de nuestra o de los otros proyectos. Pienso en Perjura, que acaba de abrir aquí a una cuadra, una galería, un espacio para formación en arte. Pienso en Punto D Contemporáneo, que está aquí arriba. Que está acá de es Urbina, un lugar, ¿no? Pero que sentís vos que estás en el primer mundo, mano. Maravilloso. Y ¿qué más? De museo, que abrió una tienda espectacular también, socada de libros, está muy bien, y además de lo que ya estaba sucediendo, la TECA, el Fondo de Cultura Económica, el CCE, la Biblioteca Nacional, la Casa de la Revuelta, que está aquí a un par de cuadras. Vamos, hay todo un movimiento que excede en mucho la voluntad individual de la gente que estamos moviendo estos proyectos. Es decir, hay una comunidad que está necesitando y que está reaccionando a toda esta, digamos, trasvase de energías, ¿verdad? Total, y principalmente, y es un fenómeno que se me hace muy curioso, es decir, Guatemala durante la última década, en la parte de conflictividad de país, ha venido a menos, ¿no? Cada día tenemos algo que nos enfrenta, cada día es una lucha del poder contra los ciudadanos intentando resistir lo que pueden,
Pero encima de eso, de todos esos clavos, problemas que pueden existir, la cultura está creciendo. Entonces, la cultura como refugio de resistencia del pensamiento sigue siendo importantísima para un país. Entonces, lo que ustedes han estado haciendo en este momento, definitivamente, termina teniendo un impacto a todo nivel. Uh-huh. Y esto, pues también tiene que ver con el ethos de Catafixia. Es decir, según me puedo dar cuenta y según me doy cuenta por las redes de ustedes, esta es una librería dinámica. O sea, no es constante. O sea, los títulos están yendo y viniendo como en una banda transportadora. O sea, no se encuentra lo mismo. O sea, esto es como el río de Heráclito, ¿no? Exactamente. Ya, o sea, entras a Catafixia y no te bañas 2 veces con los mismos libros, ¿no? Literalmente. Mejor si no se vienen a bañar aquí. Sí. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo funciona la dinámica de la compraventa de libros acá para los que están interesados? En primer lugar, creo que es necesario decir que nosotros somos una librería de selección, ¿verdad? Librería de selección. Sí. ¿Podemos ampliar un poquito eso? Mira, o sea, aquí hay un criterio que nosotros ejercemos. Ajá. Esta es una librería que ofrece literatura, ¿verdad? Okay. O sea, novela, cuento, poesía, ensayo, ciencias sociales, también filosofía. O sea, esa es nuestra línea, digamos. Okay. Esos son mayormente los libros que vas a encontrar, algo de ciencia, algo, pero sobre todo creo yo que entender que hay una cuestión delimitada, ¿verdad? Y hay una curaduría, entiendo. Hay una curaduría, o sea, esto no es solamente vender por vender, es decir, compro el catálogo de Seixbarral y lo coloco tal cual. No. Sí. No. En la medida de lo posible y es creo yo la parte que más disfrutamos del oficio de librero, expulgar catálogos, ver qué es lo que la oferta editorial, no solo guatemalteca, sino de fuera, te da, y de eso qué te interesa y qué crees vos, en este caso nosotros como curadores, vamos a decir, de este proyecto, qué creemos que puede conectar con la gente que más o menos hemos ido tomando la temperatura, que es el público de este espacio. Y entonces ahí se generan cosas interesantes, porque hay libros que conocemos, que hemos leído, que nos fascinan y tal, y que tienen que estar acá, pero también hay otros que la pura intuición, creo yo que es lo que más se afila cuando ejerces el oficio de librero. Cosas que no sabes, autores que no te suenan, pero hay un gusanito ahí que te hace conectar. Y finalmente eso es lo que nutre estas librerías. Y creo que eso pasa cuando has ejercido el oficio de editor, ¿no? O sea, nosotros somos libreros que venimos del ejercicio de la edición, entonces siempre estás buscando que ese libro que va a existir en el caso de la edición o que vas a poner en tus estanterías en el caso de los libreros, aporta, ¿verdad? Se constituye como parte del tejido natural, se va a constituir como parte del tejido natural de la red de pensamiento que significan los lectores. Creo que hay algo muy interesante. Hay dos maneras de venir y aproximarse a una librería. Vamos a ver, mencionaste a Sofos en su momento, que es un tótem de la cultura contemporánea en Guatemala. Cumple 25 años ahorita. 25 años, una labor titánica tanto de Marilyn como de Philip. Impresionante, lo que han logrado es indiscutible y es piedra base para lo que somos ahora. Estoy seguro que también Catafixia tiene mucho de herencia de ese tema. Sin embargo, Sofos es adentrarse a una selva y una experiencia, ¿ya? Y es ir a escarbar. Es ir a escarbar, y está bien. Pero el modelo Catafixia es más dinámico. Es decir, a partir de cómo se proyectan ustedes, ya que son los autores, los dueños, los gestores, sabemos qué tipo de libros vamos a encontrar acá. Y son libros que están entrando y caminando. Esto es como, no sé, como una tienda de autor. es una tienda de paca de grandes joyas literarias. Es decir, salieron estos, aprovechen. Entonces, esta búsqueda incesante también ¿de dónde podemos encontrar libros acá? Mira, una cosa importante antes de responder la pregunta es decir que
somos parte del ecosistema del libro en Guatemala y ese ecosistema tiene un montón de variantes, de expresiones, y eso está muy rico, ver, digamos, cómo le aportas una nueva forma a ese universo que por sí ya está sucediendo. Y entonces eso me lleva a pensar, claro, en la cantidad de gente que trabaja con libros, que produce libros, que están aquí en este espacio, los libros guatemaltecos, los libros que afortunadamente traemos gracias a que también hay distribuidoras de libros en Guatemala. Es algo relativamente reciente, pero hay proyectos específicos que no tienen una puerta abierta al público, pero que te traen los libros que en este caso que nosotros queremos, de México, de Argentina, de España, de Colombia incluso. Y eso nos enriquece un montón porque genera un eslabón necesario entre el ámbito editorial latinoamericano, iberoamericano y espacios pequeños como este, ¿verdad? Claro. Está ese eslabón, eso es algo que celebramos y justo todas las librerías o las empresas que hemos mencionado acá, Sofos, de Museo, Piedra Santa, Pensativo, FIG, todos estamos interconectados y es bien interesante y bien chilero ver que cada uno tiene su cara, su esencia, su forma de entender y funciona. Y esto es algo muy, muy importante porque en el ambiente cultural la generación de más empresas que se dedican al arte y la cultura no es competencia. Exactamente. No. O sea, es enriquecimiento. O sea, cada quien va encontrando. Es decir, no hay, o sea, es de que ahora estamos peleando con... Es imposible. O sea, entre más exista, mejor. Y precisamente, antes que se nos vaya olvidando, pues este segmento, Tangente de Cultura, viene a ustedes gracias al patrocinio de Piedra Santa, que ahora tenemos una oferta especial. Bueno, más bien son 3 ofertas especiales. En sus sedes, que los encuentran tanto acá en zona 1 como en zona 10, hay con la compra de un libro el 10% de descuento, 2 libros el 15% de descuento y 3 libros el 20% de descuento. Eso puede ser tanto desde la parte digital, desde su portal de internet o en las tiendas físicas. Así que los invitamos a que aporten más a estos programas, a este mundo, pues yendo a comprar ahí con Piedra Santa. Volviendo al tema y hablando de comprar, Catafixia no se encarga únicamente pues del tema de libros. ¿Qué otras actividades hay acá? Mira, una librería creo yo que tiene la respiración, tiene la vida a partir de que aquí haya pensamiento común, compartido. Okay. Y eso quiere decir que los libros están acá, que son un artefacto deslumbrante, que yo creo que como humanidad no hemos terminado de deslumbrarnos ante un artefacto como este, que elimina tiempos, que reúne voces, que nos proyecta incluso a tiempos que no han pasado. Total, Carl Sagan lo decía, ¿no? Exacto. O sea, que el libro es la máquina de viajar en el tiempo perfecta, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que no hemos terminado de deslumbrarnos ante eso. Creo que a veces se habla como que, es que el libro antes era muy importante y no sé qué. Mira, yo creo que... Sigue siendo. Sigue siendo. Estamos en un momento de la vida en la que los libros están, de hecho, en un momento bastante privilegiado. Yo pienso, hay grandes industrias editoriales. Una cosa que quería decir también, que nosotros tenemos la ventaja de no vivir en un país donde la edición es una industria grandísima más, como sí pasa en otros países, que está bueno, que no quiere decir que esté mal, pero para la naturaleza de nuestras acciones es distinta. Cuando las cosas tienen ciertos tamaños más manejables, somos de alguna forma más salvajes, por decirlo de alguna forma, pero tenemos la palabra ecosistema creo yo que es más real usarla en un contexto como el guatemalteco. Pero bueno, todo esto porque creo yo que no hemos salido del deslumbrarnos del libro, pero es necesario hablar sobre el libro para que eso se amarre de alguna forma. Entonces acá hay conversatorios, hay presentaciones de libros, exposiciones, ¿no? De arte. Tuvieron, o sea, una hermosa de Ceibal hace Alfredo poco. Ceibal. Han sido un lujo esas actividades extraliterarias. Sí, de hecho la primera actividad de nuestra agenda fue un hecho poético más que otra cosa, que fue en la vitrina, en una de nuestras vitrinas estuvo
encerrado escribiendo durante 4 o 5 horas, el poeta Simón Pedrosa, Sí. Y que escribió poemas constantemente, que iba haciendo en ese momento y que los iba forrando toda la vitrina y Qué se iba belleza. cubriendo. Creo yo que a nivel poético eso se No, pasó y- a 3 y- pueblos, o y sea, la verdad. totalmente, o sea, y Simón Pedrosa, que tiene una calidad literaria e interpretativa admirable, ya, o sea, él es uno de los grandes poetas contemporáneos. Sin duda. Y si a eso vamos, hasta una resistencia física bien interesante, O sea, porque estuvo mano, 6 horas metido ahí o sea, escribiendo Fueron poemas. bastante, sí. Ajá. Sí, Ajá. sí, yo escribo un poema y me duermo. Ajá, O sea, hacerlo chiste, mano, se ajá. queda uno así. Pero aquel lo hizo y, o sea, leía los poemas y unos poemas de una alta calidad como solo Seguro. un verdadero no eran poeta. Pues, jerigonza, ajá. no eran teclas. Ajá, no, claro, o sea, o sea, estaba en la creación constante, una escritura automática ahí muy estilo de vanguardia de principio del siglo XX, ¿no? O sea, Exacto. tirando escritura automática, estilo cadáver Una maravilla. exquisito de ideas de lo que salga, ¿no? Tal cual, y había gente que se acercaba a la vitrina y le tocaba así, le decía alguna palabra. Ajá, Y lo utilizaba. la palabra va. Y Claro. entra. Sí, la oí. Sí, Wow. Pero la cuestión es, creo yo, que ese fue un hecho poético muy hermoso. Aparte, ahorita estoy viendo que en Guatemala siempre hemos realizado el arte, el pensamiento, la poesía, que Ujú, todas son 3 palabras que nombran lo mismo, de alguna forma, un mismo Sí. fenómeno, bajo presiones, bajo resistencias, de una forma demandante, sí, como una postura de mucha determinación, pero Ajá. que no es fácil, digamos, no es fácil. Quería mencionar una cosa, en la década en los años más crueles de la guerra, Sí. una vez con Luis hicimos una estadística de la edición de poesía desde finales del siglo XIX hasta el principio del XXI, y la década que más tenía, los años que más tenían publicaciones de libros de poesía eran los años 70, Wow. finales 60, principios 70 era, y o sea, era el momento de la guerra así intenso. Donde estaba álgido, ¿no? Ajá, O sea, y ahí estaban publicándose libros de poesía, superados solamente por los años 2010, que es cuando nacen las editoriales, varias editoriales independientes y se empieza a nutrir, digamos, el ecosistema. Pero antes de eso, el pico más alto eran años 70, de los finales años más- 60 y principios de los 70. de los años más cruentos. Es Esa decir, es la vida defendiéndose a sí es misma. decir, ¿no? frente a las balas, la palabra. Exactamente, exactamente. Y como estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto editorial del grupo Nuevo Signo. Ujú, ujú. Que era un grupo de poetas, donde estaba Luis Alfredo Arango, Paco Morales Sí. Santos, Delia Quiñones, Roberto Obregón, eran 7. Y la cuestión es que ellos, con su palabra, estaban involucrados en distintos niveles y de distintas formas en lo que estaba pasando en Guatemala, Ujú. pero sobre todo eran poetas. Y Sí. esa era su herramienta. Y lo que ellos dijeron, sus palabras, o sea, constituyen no solo la historia de nuestro país, sino su alma, ¿verdad? Que creo yo que su naturaleza, esa es la verdadera razón de la existencia de la poesía, no solamente porque sea algo lindo, porque hay que descansar No, de no, todo no. lo político, entonces No. vamos a hablar de esto. No, No, no totalmente, es así. de Esto acuerdo. también es político, De esto acuerdo. también es memoria, esto también es pensamiento. Y entonces quería traer acá ese hecho, porque me parece que eso delinea la identidad, la forma en la que nosotros hacemos las cosas en Guatemala, Sí. y que a nosotros nos llena de mucho orgullo. Y yo sé que es raro decir que uno está orgulloso de esas cosas, de algo en Guatemala, pero nosotros sí que estamos muy orgullosos de la tradición de pensamiento, de cultura y de creación a la que nosotros nos debemos. Claro. Y por hechos como como el ejemplo Nuevo Signo, que es un ejemplo entre un montón, afortunadamente, sabemos cómo es que deben hacerse aquí las cosas. Y lo amarro con Simón Pedrosa escribiendo poemas Sí. bajo presión adentro de Total. nuestra vitrina, que fue nuestra primera actividad, y estoy convencida de que de ahí viene el color, la forma en la que hacemos nosotros las cosas en este lugar. Sí, creo que dijiste algo importantísimo, es decir, la historia de un país es un cuerpo, ya, entonces, la historia, la sociología, la antropología, las ciencias sociales, políticas, económicas, hacen la carne del país, pero todo el arte es lo que le genera la vida, es el soplo de vida. Exactamente. Ya es el alma, es el espíritu, llámenlo como quieran. Y eso también tiene que ver, y volviendo a los años cruentos del conflicto armado, la persecución hacia los artistas.
ya, porque había una necesidad de matar esa alma indomable que tiene inherentemente cada pueblo, pues, que tenemos como humanidad en general. Entonces, el arte es la resistencia, y volvemos a lo que hablábamos con tu persona, que Guatemala lleva 10 años en un conflicto político que existe y no existe al mismo tiempo, porque los medidores macroeconómicos nos dicen una cosa, ciertos indicadores democráticos también nos lo dicen, pero realmente los que vivimos acá sabemos la lucha diaria y sabemos el conflicto y esa división que existe entre gobierno y población, y es la poesía y es la industria cultural la que se ha mantenido en este momento y sigue aportando, dándole más fuerza, más alma al país. Otra de las grandes paradojas que tiene la creación y el pensamiento es que, por lo general, a lo largo de la historia, las edades más oscuras son las que generan pensamiento y arte más luminoso, ¿va? Sí. Hay momentos durísimos en términos sociales, económicos, políticos, y lo que sucede en el arte, todo ese malestar, digamos, acumulado, que vaya, si no hemos estado acumulando aquí, sí, ¿va? Nos llueve sobre mojado todos los días, de alguna manera extraña genera las condiciones, fertiliza, vamos a decir, para que la creación y para que las ideas y para que la sensibilidad brote, ¿verdad? Y eso es interesante, habría que hacer como el estudio de cómo se correlaciona eso en la historia de Guatemala, pero claro, sí que en la historia universal hay un montón de ejemplos. Siempre. Y yo no sé, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años de cómo estamos cada vez más a la intemperie en términos institucionales, el deterioro es visible a todo nivel, y pensemos, por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿va? Ajá. Que no será arte, pero en algunas ocasiones pero sí. Es cultura, pero sí, es cultura. Total. Vimos durante, hace 6, 8 años, cómo hasta ahí la corrupción penetró de una manera tan brutal, hasta llegar a anular a Guatemala del concierto de las naciones futbolísticas, que es la FIFA, ¿va? Un desastre. Vemos cómo hay cosas que empiezan a regenerarse, y al día de hoy pues estamos otra vez medianamente ilusionados, hay equipo, hay jugadores, hay tal. Vamos a que... ¿Se regeneró la democracia o se regeneró el fútbol? Hay una correlación entre Xelajú campeón y Bernardo presidente. Sí. Eso sí, así es, estoy segura. Claro, muy bien. Sí, una cadena ahí de efectos, y Messi tiene mucho que ver también. Sin duda, o sea, eso desató un nudo universal. Total, era necesario, era el último tapón que se necesitaba para que se desaguara el tema de la esperanza. Tal cual. De la esperanza global. De acuerdo. Y es que, fíjate que cabal es una cuestión que estás hablando de energías, ¿no? Estás hablando de colectividades, estás hablando del humor de esa colectividad, cómo se percibe, cómo se siente a sí misma. Y hablando de eso, yo quería mencionar también que estamos hablando de literatura y de poesía y de todo eso, pero nosotros con la editorial también hubo un momento en que necesitamos la extremidad que decís vos, que constituye la carne, el cuerpo, y pues también hacemos libros que tienen que ver con la memoria histórica de este país. Total, ¿verdad? Y que ustedes han recuperado documentos importantísimos que habían quedado relegados en el tiempo. Así es, y digamos esta colección, que es la colección Memoriales, y también ya se suma la colección Catalejo, que es nuestra colección de no ficción. En ese, digamos, aporte. Nos han permitido el privilegio de editar textos que tenían décadas de no circular, algunos que estuvieron incluso bajo censura, ¿verdad? Sí. Y ahora la posibilidad de integrar pensamiento nuevo, que eso es una preocupación importantísima, ¿verdad? Como, claro, tenemos los grandes clásicos de la ciencia social guatemalteca, que han aportado muchísimo. El año 70 precisamente es importante, Patria del Criollo, interpretación histórico-social, pero claro, a partir de eso, ¿dónde están los espacios, los mecanismos para que se construya también nuevo pensamiento y se pueda poner en circulación con la gente? Y creemos que, claro, lo que ha hecho, por ejemplo, una editorial como FIG, que ha publicado libros sin los cuales no se puede explicar y entender este país, también queremos aportar algo desde nuestra perspectiva, y hay libros esenciales, María Jacinta Chón, Félix Alvarado, ahí hay cosas
que creo yo nutren muchísimo la lectura que podemos hacer del presente. Porque si algo creo yo que hemos tenido siempre en mente es que cualquier libro que publicamos, sea de memoria histórica, sea un libro como el de Wilde Ospina de hace 100 años, o sea algo reciente y absolutamente vivo como lo de María Jacinta Chong, todo tiene sentido en este momento, ¿verdad? Este momento, en esta comunidad, con esta gente, creemos que es importante pensar estos temas, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí es que se van un poco definiendo colecciones en términos de la editorial y también un poco definiendo las libreras. Exactamente. ¿Verdad? En términos de librería. Exactamente, Sí, porque te das cuenta que no es suficiente, es ridículo pensar que el esfuerzo de una sola editorial vaya a cubrir algo. Entonces ni FIG solita, ni nosotros solitos, ni el Pensativo solito puede hacer algo, necesitamos un espacio donde todo eso converja. Una librería. Total. ¿Va? Sí, y pensar en cubrirlo todo, como tú dices, es demasiado ambicioso y también un poco como que bueno, o sea... No es de eso que va el asunto. No se trata de eso, pero sí te digo, o sea, antes de que empezáramos a grabar, solamente caminar, yo fácil me llevo esta estantería. Ya, o sea, porque te digo, están ¿A nombre de quién tu factura? No, pero de hecho, quisiera recuperar el tema de curadores de libros. Cuando ustedes empezaron a traer libros y que hacían sus distintos viajes aprovechando a ir a diferentes ferias, ustedes traían libros, ¿no? Y decían, pero eso es lo que me encanta, que no es un acto egoísta. Muchas veces como lector es un cacho egoísta, ¿no? Es que este es mi libro, este es mi autor, y qué genial, y lo estoy aprovechando, ¿verdad? Y en cualquier momento aparece alguien y uno tira el nombre como que si fuera carta de Pokémon, ¿va? ¡Pam! Mientras más Europa del Este, más chingón, más impronunciable. Sí, totalmente. Mientras más bávaro el apellido, mejor, ¿va, mano? Entonces, y de ahí te echas una cita mamona, ¿no? O sea, que es muy común también. Pero la ventaja con ustedes es que no es eso. Ustedes encuentran esos libros y dicen, puta, la Mara lo tiene que leer. Y lo traen. Sí. Y yo me recuerdo que cuando ustedes empezaron con esto, previo a tener el espacio físico, ustedes publicaban en sus redes, mira muchachos, tenemos estos, y yo, apúntenme uno de todo, ¿verdad? Sí. Entonces ya llegaba con ustedes y salía... Con aguacate. Ajá, sí, y salía con aquella vaina de 25, 30 libros que sabía que me iban a gustar y que me han gustado, porque tienen un tema de idea, una curaduría detrás de eso, y esto va para ustedes que nos están escuchando, pueden venir, se los recomiendo, no dejen de venir a este lugar, van a encontrar cosas hermosas, y no van a salir con uno, ahí van a ver. Es dinero bien invertido. Es dinero bien invertido, y encima de eso, se come bien. Ese se es come otro bien elemento. Porque esa es otra cosa que antes de esto pues nos echamos ahí en nuestra refacción y les digo, qué buen producto tienen, o sea, ¿qué ofrecen? ¿Qué menú hay? Mira, afortunadamente este espacio parecía que ya estaba pensado en todos sus detalles y tenemos un par de barras aquí que dan al pasaje en sí, al pasaje rubio. Y bueno, la verdad es que ese criterio de selección creo yo que también se traduce a la parte de la bebida y el alimento, porque también todos son experiencias estéticas importantes, ¿no? Y cómo se llama, sí, absolutamente. Y la verdad es que hemos ido creando un menú que no les vamos a mentir, se ha ido haciendo en el camino, pero ha sido maravilloso. Contamos con los aliados indicados para ofrecerles empanadas argentinas, tortilla española, galletas. Hagamos un repaso de eso. Es decir, todo está disponible desde que abren. Es decir, yo puedo venir aquí ¿a qué horas abren? Mira, ahora estamos en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche, de martes a sábado. El domingo abrimos a las 11 y cerramos un poco antes, tipo 7 estamos cerrando. El único día que está cerrado es el lunes. Claro. Hemos definido ese horario un poco pensando en que justo la barra requiere un poco más de noche, ¿verdad? Más de tiempo nocturno.
Y entonces en ese sentido pues cerramos nominalmente a las 9, pero hay días en que la cosa se extiende. La charla. La idea, la cosa es la charla. La sí. charla se extiende. Sí, la idea es que vos puedas venir, sentarte un rato, estar en este pasaje que es en realidad también un privilegio, ¿verdad? Una maravilla, una construcción de casi 100 años, sí. Que tiene un montón de cosas históricas que han pasado acá, que tiene toda un aura, vamos a decir. Somos vecinos del abuelo de los bares, que es el Portalito. Sí. Y hemos generado una dinámica interesante. Hay sinergia, ¿no? Sí, entre los vecinos, ¿verdad? Que los vecinos nocturnos somos 3, el Portalito, Beer Garden, que está enfrente, y nosotros. Y ahí hay una conversación, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Inevitable. Se me hace al gran abuelo viendo a jugar a sus nietos. Sí, total. Exactamente. Este es el nerdito. Sí, este es el nerdito. El de enfrente es el chinche. Es el chinche, ese es el de calle, toda la onda. Pero bueno, vamos a ver, o sea, platicamos que hay cafés, o sea, las galletitas están deliciosas, o sea. Sí, mira, tenemos ciertos aliados. Está nuestro aliado de A la Mesa, Marcos Godoy, que hace las empanadas argentinas más maravillosas que ustedes se puedan comer en esta ciudad. Y un tipazo, además. Es una maravilla. Nuestro aliado también, Juan Melgar, de Casa a Mano. Él es el que nos tiene aquí con los mejores croissants y las mejores galletas que ustedes se pueden imaginar. Y país, también buenos. Unos país deliciosos. Sobre ruedas, también Ale y Chinón, que son nuestros aliados para la tortilla española y los hummus, que son una maravilla. Peter Meng de Sal, que es el charcutero por excelencia de este país. Una maravilla. Producto de primerísimo nivel. Sí, esas tablas son unas... Sí, un lujo de verdad poder tener los jamones, los quesos de Sal acá. Acompañadito, supongo, de un menú de vinos. Tenemos vinitos muy chileros. Hemos apostado un poco más por la calidad que por servirte cualquier cosa. ¿verdad? No, totalmente. Queremos que esto sea una experiencia desde todo punto de vista sensorial, así, sentimental y tal, claro. e intelectual. Potente, ¿verdad? Sí, y en ese sentido hemos estado buscando cosas así. Ya se van a integrar algunas cervezas más, algunos tragos más, que es algo que nos interesa mucho. Algunos sabores más. También. Sabores más. Y estamos muy contentos porque esto sí es algo, creo yo, totalmente nuevo para nosotros. No teníamos... O sea, el tema de la curaduría no va solamente hacia la parte de lo que se vende acá, que son los libros, sino también hacia la parte que se consume. Es decir, estos son productos que a ustedes les han gustado y que los han traído y han invitado a las demás personas que se acerquen, ¿no? Para probar esto. Total. Y esto es parte también de generar esa dinámica de negocio. Es decir, gano yo y ganamos todos. Ya no, o sea, no hay egoísmo. Esto va rompiendo también con el esquema del empresario, así, todo es una lógica comunitaria, ¿no? O sea, es una cuestión que es la más natural. Lo que hacer pasa empresa es que es hacer comunidad. Exactamente, o sea, te decimos todos estos nombres, Peter Meng, te decimos Juan Melgar, y nos sentimos parte de una red, y decimos Raúl Figueroa, Ana Cofiño, decimos Pensativo, Chito. FG, Chito, el CCE, el Fondo de Cultura. Claro. Nos sentimos parte de una comunidad. Qué bonito. Y eso creo yo que es la más clara respuesta de resistencia a lo que el sistema demanda, que es todo lo contrario a la vida. Entonces nosotros creo yo que somos parte de este colectivo de resistencias, y creo yo que nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros, estamos convencidos de que este es el camino. Quería decir también que todos estos libros que traíamos antes de abrir este espacio también nutren nuestra librería en Xela, que fue nuestra primera librería, eso es cierto. Que es Santiaguito, que creo siempre sigue activa. Ahí está con todo esto que nosotros decimos y hablamos acá tiene eco inmediato en Xela. Que también atiende a un público lector del occidente del país, no solamente a Xela. Entonces, también ponerlo sobre la mesa, porque creo yo que ese primer ejercicio de librería, ese primer proyecto, nos enseñó muchísimo para poder abrir y pues es que está activo, y que también hacemos actividades y conversatorios y cosas allá, y que aparte de todo es parte del complejo de 32 volcanes, que es una asociación que tenemos también en Xela, que ya va
específicamente en la lógica comunitaria y de salud y nutrición y todo eso. Me gusta decirlo todo junto, porque la verdad es que así son las cosas. O sea, esa es nuestra lucha, sí, nuestra resistencia. Un ecosistema. Un ecosistema. Lo que decías. Y podemos hablar de salud y de nutrición a la par de hablar de libros de Guzmán Bocler, porque estamos hablando de lo mismo, estamos buscando lo mismo, estamos buscando la dignidad, estamos buscando la memoria, estamos avanzando hacia los mismos objetivos. Creo que lo hizo muy claro, ¿no? Sí. Editamos para anular el silencio. Y fíjate, eso es parte de un manifiesto que escribimos hace 10 años, tal vez. Tal vez. Por ahí. Creo que un poco más. Sí, y ahora estamos como repensando muchas de las frases, y de esta en particular decíamos, bueno, anular, no sé si anular, ahora estamos pensando poblar el silencio, ¿va? Y el silencio también, qué lindo poblarlo? Que es, cuando estás hablando demasiado y estás oyendo demasiado, también necesitas tu silencio. Claro. Muchos que en Malaya se quedaron callados. también hay que saber en qué momento haces ese show. Sí, sí. El Javier siempre dice, no hay que, cita, no me acuerdo a quién, no hay que decir nada que no sea mejor que el silencio. Sí, hermoso. El silencio también tiene valor, pero vamos a que sí, hay que generarle vida a todo esto que tenemos alrededor. Sí, y esto es lo que decían también de la parte del ecosistema, pues volvemos un poco a nuestros patrocinadores. Este espacio también viene gracias, y esto queremos agradecer a la gente que le apuesta a la cultura, y parte de ellos también son Kemic.gt, si no estoy mal, sí, ¿verdad? Sí, ahí todo el equipo de 75 personas me están diciendo que sí es así. Kemic con K, es que empezamos 50, pero cada vez se van sumando más. Cada vez se van sumando. Es que no es tan gente, es tanta gente. Es tanta gente, sí, está ahí. Entonces, Kemic.gt con K, KEMIK.gt, es una librería en línea, ustedes la pueden buscar, tienen más de 10,000 títulos en los cuales ustedes pueden bucear, hay de todo, ustedes saben que el internet aguanta con todo, y este es un buen espacio para encontrar libros que los pueden comprar tanto en digital como en físico. Entonces ustedes compran, se los mandan a dejar y ahí está. Entonces, muchas gracias a Kemic por tenernos y apoyarnos con este tipo de programas con los cuales pues estamos llegando hasta sus casas. Próximamente vamos a empezar con Tangente de fútbol. Qué bonito, sería una maravilla. Quiero decir que muy pronto, buena parte de nuestro catálogo editorial va a estar en Kemic. ¿En serio? Esto es muy importante. Los patrocinadores nos quedaron de perlas, porque aquí pueden encontrar libros de Piedra Santa y van a encontrar libros de nosotros en Kemic. Sí. Qué belleza. No, y bueno, también, ¿qué actividades se avecinan ahorita? Bueno, empecemos también algo muy importante. Nunca dimos la dirección, mucha. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde estamos? Estamos en el interior del Pasaje Rubio. El Pasaje Rubio está en la 6ª Avenida y 9ª Calle del Centro Histórico, de la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, a pasos del Portalito, a pasos de la Plaza Central. En realidad está lleno de parqueos por todos lados. Es una zona, me parece, muy cómoda para caminarla, ¿verdad? Sí. Y para también, si venís de lejos, podés acercarte y sin ningún problema, es muy accesible, vamos a decir. Hay que decir que tenemos la fortuna y la alegría de habitar el centro. Nosotros somos habitantes del centro desde el año 2010, pero que nuestra sede esté aquí también es muy, muy importante para nosotros, porque creo yo que en el centro hay una maqueta de cómo debería ser la ciudad. Confluye mucho. Ajá, o sea, es lo más parecido a una ciudad normal. O sea, aquí se puede caminar, aquí ¿sí? O sea, vas de un lado a otro caminando, hay una comunidad, o sea, te sentís muy, muy bien, y aprovechando que seguramente a través de Tangente nos va a escuchar gente fuera del centro, que es nuestra primera burbuja, nuestro primer círculo está aquí en estas cuadras. Entonces, nuestro barrio, literalmente. Es nuestro barrio. Sí. Pero aprovechando que salimos del barrio con esto, pues decirle a la gente también que se vengan al centro, que lo disfruten como una experiencia global, no solamente de voy a ir a la librería y ya. Exacto. O sea, hay demasiados lugares, hay galerías, hay lugares donde comer, se pueden ir a pie de un lado a otro. De hecho, creo yo que venirse en el Transmetro de algún lado para acá es una experiencia. Juguemos de que esta ciudad es una ciudad normal, porque entonces así, cuando seamos grandes, va a ser así. Es un ensayo de ciudad. Exactamente, estoy segura. Interesante, pero creo que es muy válido esto.
a veces el estigma que se genera alrededor del centro histórico, que es desordenado, que es bulla, que solo hay políticos, que solo hay delincuentes, que perdón, ahí hice que solo hay delincuencia hermano, o sea, eso está en todos lados, eso existe, y es también parte de la resistencia como ciudadanos que necesitamos retomar nuestra ciudad. Ya es perder el miedo, es venir, obviamente guardando pues todas las precauciones del caso, ¿no? Que las tomas aquí en Seúl, pues. Sí, exactamente. El que nació latinoamericano lo va a hacer donde sea, por muy seguro que esté la onda, ¿no? Pero bueno, es venir y aprovechar a caminar, o sea, el espacio del centro es maravilloso. Yo también pues fui habitante del centro, fui animal del centro histórico durante muchos años también. Asaltabas aquí en la esquina. Sí, yo tenía mi espacio de asalto. tenía mi cuadra acá en la octava, cerca del Sagrario de Guadalupe, y en las noches trabajaba sobre la quinta. ¿Verdad? Ahí tenía pelo. Sí, pues. Siendo aqueo me fue mejor. No, pero sí, es importantísimo venir. Y creo que qué mejor lugar que este, o sea, de verdad se lo recomendamos, se come bien, se pasa muy bien y el tiempo pasa volando, o sea, te pones en esta estantería y se te fue, ya, o sea, y bueno, y sucesivamente con todo lo que hay, con todo lo que hay que ver fuera, ¿no? Ir a comer aquí, a almorzar al Portalito con marimba, ¿verdad? El digestivo por estos lados y bueno, de ahí ya la noche espera. Exacto. Sí, no, yo creo que una de las intenciones de un lugar como este, y estoy seguro que de todos estos proyectos que te mencionaba hace un rato, es hacer más habitable el espacio que habitamos, ¿verdad? Sí. Hacerlo más gozoso, más generoso, más chingón. Sí. Y yo creo que se logra, ¿verdad? Lo hemos visto, hemos sido testigos de alegrías en mucha gente en este espacio. Y yo creo que en la medida en que eso se multiplique, pues no solo garantizamos que esto sea sostenible y que esté 70 años como estuvo el negocio que estuvo en este mismo lugar antes, sino también que el espacio, que este espacio comunitario del que tanto hablamos, pues sea más amable, ¿verdad? Total. Que es algo importante, sanear un poco nuestra vida cotidiana, porque vaya si no hemos estado expuestos a ese deterioro del que hablábamos. Sí. Este deterioro institucional no es solo que la CC, que el Tribunal Supremo, no. O sea, eso permea hasta lo más la vida del núcleo, vamos. Así es, yo ayer andaba como la chingada, por ejemplo, por algo que no debería estar sucediendo, ¿verdad? Y entonces yo creo que en la medida en que podamos construir, mantener, defender y hacer crecer espacios como este, que tengan ese efecto, creo que seremos una sociedad más sana. Ok, sí. Buenísimo, muy bonito mensaje, Luis. Carmen, ya para ir amarrando un poco el tema de entrevista, ¿dónde los encontramos? Es decir, redes sociales, ¿cómo están? Estamos bien, gracias. Pues bien, un poquito atareados. Estamos en Instagram. La librería tiene redes que se llaman catafixia.centro y es el logo de Catafixia rojo y el logo negro es el de la editorial, que es Catafixia Editorial, Catafixia GT. Entonces estamos en Instagram, en Facebook, también tenemos un perfil de TikTok que estamos alimentando todavía lentamente, pero no va a ser así siempre. Okay. Creo que estamos apuntándole a llegar ahí para hablarle a más gente. Queremos hacer en vivos, así que síganos. Sí, ya, y ustedes ahora, saben, sí. O sea, nosotros hemos hecho en vivos, la pandemia para nosotros fue hacer en vivos, platicar, mantener vivo eso, entonces regresar a eso, pero a partir de esta otra plataforma que creo yo que regala muchas ventanas. También está Santiaguito en redes, para los que no nos escuchan desde la ciudad de Guatemala, sino desde el occidente del país, Santiaguito, pues eso, en Instagram, Santiaguito, Catafixia Centro y Catafixia GT. Ok, de todos modos esto, creo, hablando acá con nuestro productor, ¿qué tal? Con nuestro productor estoy seguro que lo vamos a poder encontrar con los links adentro de la entrevista, así que los invitamos a que lo sigan, de verdad. Si tienen que seguir a alguien en este país, síganos a Aqueos. Ya sea desde lo personal, laboral, institucional, van a encontrar contenido muy valioso.
Y bueno, ya por último también, solo para recordarles y darle las gracias a ustedes por el espacio y despedirnos que también nuestro tercer patrocinador de Productos Himalaya es una pastilla que se llama PariSmart. Para la gente que bebe bastante, yo no sé ustedes, yo no conozco eso, no he padecido jamás en mi vida. En cambio, yo creo que es el tercer producto que va adecuado. Es más, quisiéramos empezar a distribuirlo. Deberían de distribuir como parte del combo. Sí. Como parte del combo. ¿Verdad? De entrada, una PariSmart. De entrada, una PariSmart. O sea, PariSmart, para los que ustedes no saben qué es PariSmart, es una pastilla totalmente natural que tiene complejo B. Uno se la toma, pues supongo que así funciona, ¿no? Uno se la toma antes de empezar a beber y uno, en teoría, amanece sin, ¿cómo le llaman a eso? ¿Cruda? ¿Sí? Así parece. Sí. Así goma, parece. Goma también he Goma, oído. Goma, sí. Sí, de hecho, pues, bueno, ya fuera de broma, sí funciona. Se corta. Pero volvemos a nuestros patrocinadores, ¿verdad? Y entonces el camarógrafo Bolo ahí. No, pero gracias a nuestros patrocinadores que nos hacen posible llegar a ustedes para que nos puedan ver y dar a conocer este tipo de proyectos. Y gracias a ustedes, Luis y Carmen, por recibirnos el día de hoy. Pocas veces salimos del estudio, pues ustedes ya se dan cuenta que cambiar las 18 cámaras que tenemos acá, hacer toda la instalación de sonido, pues nos llevó, ¿cuánto? Unas 18 horas más o menos de estancia acá. Por ahí. Y bueno, pues acá estamos. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y adelante, hay que leer. Sigamos. Gracias. Bye.